Bienvenidos otra vez Barcelovers. Hoy estamos nuevamente refrescando conocimiento y disfrutando de las creaciones del maestro Eleazar, quien en otro video ya nos compartió 2 propuestas de cócteles fácil de hacer en casa. Ahora nos volverá a acompañar para que ustedes en casa puedan replicar recetas de autor usando los elementos que tienen a mano en el hogar. Gracias Otto por la invitación, es un placer volver a estar con ustedes. Hoy vamos a responder otras preguntas frecuentes sobre la coctelería en casa. ¿Qué herramientas o utensilios de trabajo necesito para hacer mis cócteles? Lo que tengas en casa te puede servir. Un shot para medir, quizás la tapa de una licuadora o algunos vasos medidores. Y si necesitas agitar, no necesitas una coctelera estrictamente. Puedes usar un frasco con tapa para chequear tu cóctel. No necesitas una cuchara de bar, puedes utilizar la que tienes en casa para mezclar tus cócteles. ¿Qué vaso o copa uso para mi cóctel? El que usted considere que va mejor con su creación. Pero la regla básica es que las copas abiertas, generalmente como las copas martini, no llevan hielo, por lo tanto, tiende a calentarse un poco más rápido. Los vasos con hielo, en cambio, mantienen la bebida fría, pero aportan agua al momento de enfriar su cóctel. Es importante entender que el cóctel va a evolucionar según la temperatura vaya cambiando. Ahora, ¿cómo calculo el tamaño de esa cristalería o esa copa donde voy a servir mi cóctel? Puedes hacerlo llenándolo con agua y dejando por lo menos un dedo por debajo del borde de esa cristalería, y esa es la capacidad total que va a tener sin hielo. En el caso de los vasos o cristalerías que sí lleven hielo, es ideal que dividas esa cantidad a la mitad, ya que el hielo va a ocupar la mitad del tamaño del vaso. Pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido haciendo unos cócteles. Pasando a la práctica, vamos a hacer un Imperial Tonic, que es la variante de un famoso cóctel conocido como Gin Tonic. Lo que vamos a necesitar son 2 onzas de Barceló Imperial, media onza de zumo de limón y vamos a completar con tónica. Voy a agregar 2 onzas de Imperial. Recuerden que estamos usando un jigger, pero en casa tú puedes usar, en este caso, un shot que tiene una medida también de 2 onzas. Voy a exprimir media onza de zumo de limón fresco. Completamos con tónica. Una cuchara, recuerda que puedes usar la que tengas en casa solamente para integrar los ingredientes mejor. Y como los sabores también van por la nariz, vamos a perfumar un poco con una piel de limón. Salud. Para el siguiente cóctel vamos a hacer una variante del famoso cóctel Gin Basil. En este caso vamos a estar trabajando con Barceló Organic. Vamos a utilizar una coctelera. Recuerda que si no tienes coctelera en casa puedes usar un frasco con tapa. Aquí voy a agregar 1 onza de limón amarillo y 2 cucharadas de azúcar crema. Recuerda que si no tienes azúcar crema también puedes usar azúcar blanca. Voy a tratar de disolver un poco estos ingredientes antes de agregar de 5 a 6 hojas de albahaca. La albahaca nos va a dar un poco de frescura a nuestro cóctel y algo de color. Voy a pisar un poco acá para terminar de sacar algo de aroma y sabor. Dos onzas de Barceló Orgánico. Hielo para agitar.
una copa previamente fría, voy a intentar hacer un doble colado para tener un cóctel más limpio visualmente. Y por último voy a decorar con una hoja de albahaca que me va a dar un poco de frescura y un toque visual. Salud. Espero que les haya sido útil la información que hemos compartido y que se animen, por supuesto, a probar en sus casas. Sigan atentos al Barceló Rum Academy, que más adelante compartiremos otros tips y nuevas recetas. Espero que estés disfrutando del video. Si quieres ser parte de nuestra comunidad de amantes del ron, suscríbete y únete a la conversación en los comentarios.